Hay personas que tienen un saco de arroz en su casa y el vecino se le está muriendo al lado de hambre, porque hay muchas personas que tienen la manga hasta aquí y otro hasta aquí también, pero tienen al diablo adentro. Y son cristianos. Pero dice el apóstol Pablo que Pedro, cuando llegaban los judíos, se separaban. Doble moral, hipócrita. Que yo con cualquiera me pago la trompa por el apóstol Pedro. Yo concluyo siempre con lo mismo. La santidad no está separada así. Sin palo ya. Ya, sin palo. Bienvenidos a su programa Otra Versión. ¿Qué programa? Aquí estamos ya como de costumbre, ¿verdad? Ya podemos decir que va a ser una costumbre con la ayuda del Señor. Y hoy tenemos un tema muy tradicional, podríamos decirlo así. El varón con la gente se está emocionado por el tema. Un tema que ha sido muy predicado, ha sido muy tergiversado también. Pero nos vamos a enfocar hoy en una línea que fue idea de mi compañero Eudy Pérez. Y el tema es: la ropa no es santidad. ¡Candela! Bueno, todos sabemos lo que es ropa. Ropa, ¿verdad? La ropa sirve para cubrirnos. Ahora hay diferentes tipos de ropa y cada cultura tiene su forma de vestir, ¿verdad? Por eso, una de las bases de este tema, nos enfocamos en eso, en la ropa. Si la ropa fuera santidad, ¿qué vamos a hacer con los que visten diferente? Con los que visten diferente a nosotros. O con aquellos que nos ven diferente a nosotros también. Porque nosotros podemos ver diferente al que viste de otra forma. Pero ¿y ellos cómo nos ven a nosotros? Porque cada cultura se ha formado de una manera distinta. Y tienen sus, podríamos decirlo así, sus normas y sus costumbres. Y en cuanto a la costumbre entra lo que es la forma de vestir. Ahora, el asunto de la santidad es un tema que trasciende más allá de la ropa. Hermano Eudy, exprésele al público lo que usted tiene que decir sobre eso. Introdúzcanos el tema. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde. Esto es Host de TV. Le invitamos a que se suscriba, que no sea tacaño y no le dé un me gusta. Y con lo que usted esté de acuerdo y con lo que no esté de acuerdo, déjelo abajito en la cajita de los comentarios y candela, chispa y fuego. Bueno, yo diría que lo primero para hablar del tema, que ha sido el tema más controversial y que más ha dividido la iglesia en estos últimos tiempos, ha sido el tema de la ropa. Y para hablar de ropa como santidad, lo primero que el cristiano debería conocer, ¿qué en realidad es ser cristiano? A mí me llamó la atención que yo le pregunté a mi esposa, para usted, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es una persona ser cristiano? Me encantó como mi esposa me respondió, de verdad que sí. Y me respondió muy bien, me respondió exactamente lo que yo esperaba. Ser cristiano, a lo que la Biblia nos enseña, a lo que Cristo viene a enseñarle a la humanidad, es crear una relación con el Padre a través de su Hijo. ¿Por qué hoy en día se ha tergiversado tanto el evangelio? Y vemos que el que viste distinto no es cristiano, pero eso no fue lo que Cristo dijo. El Señor viene y dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio, que todos conocemos que es la buena noticia de salvación. Ese es el evangelio de Cristo. Y todo lo demás han sido dogmas de los hombres, divisorios. Ahora bien, ¿qué es el vestuario? ¿Qué cubre la ropa en el hombre? Su vergüenza. Eso cubre la ropa en el hombre, la vergüenza del ser humano. Usted por vergüenza no anda desnudo en la calle. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el huerto de Edén que Dios llama al hombre, que él le responde: tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Pero mi hermano, a Adán le pusieron ropa y siguió el pecado en la tierra. ¿Qué pasó? Ay, papá.
Bueno. Es decir, al momento que Dios lo cubrió, ¿verdad? Debió de Adán. No, incluso, mi hermano. Ellos hicieron delantales, pero Dios viene, dice la palabra, y le hizo túnica de piel. No, que ahí viene, mi hermano. Entonces, ahí que vamos. El Señor le pudo hacer ropas normales. Como vemos que la cultura luego, más adelante, en sí hacen ropa. Pero ¿qué hace el Señor? Dice, según dicen los grandes teólogos, hay un sacrificio, el primer sacrificio que se hizo, la redención de sangre, que sin sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Para poder cubrir el pecado de Adán. Porque Adán trajo el pecado al mundo, para poder Adán en ese momento. Pero vemos que los hombres siguen en pecado y andaban cubiertos. Y una señal de eso, para entrar en introducción a este tema, de que la ropa en sí no es la santidad del creyente, como se predica. Y mira que yo creo, mi hermano, en el buen vestir del hombre, de la mujer, del creyente. Yo creo en eso. Pero es que nos hemos enfocado tanto eso, que prácticamente nos hemos dividido y nos hemos divorciado del cristianismo, del evangelio, y así decirlo. Si vamos a la historia del cautiverio del pueblo judío, ¿qué pasó en aquel entonces? El pueblo estaba bien por fuera. Ezequiel mismo se está preguntando, ¿por qué estamos pasando esto? Si somos tu pueblo. ¿Qué hace el Señor entonces? Lleva a Ezequiel en una visión y de Babilonia lo traslada a Israel. Ven a ver lo que está pasando adentro. Ven a ver qué es lo que está sucediendo en el interior, donde tú no puedes ver y yo veo. ¿Qué hacían en aquel entonces? Sacrificaban a sus hijos. Levantaron imágenes adentro del templo. Pero los sacerdotes estaban bien vestidos, mi hermano. Tenían las ropas largas. Exacto, mantuvieron sus ceremonias. Mantuvieron sus ceremonias. Mantenían el buen vestir, el vestuario. Pero el pueblo estaba totalmente divorciado del Señor. El pueblo no tenía relación con el Señor. El pueblo había perdido su identidad. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es cultivar una relación con el Padre. ¿A través de quién? De su Hijo. Es que cuando usted va en la calle, esté el pastor, no esté, usted pueda tener una relación con el Señor. Eso es ser cristiano. No es tener una camisa manga larga o manga corta. No es tener un pantalón o una falda. Ser cristiano es una relación entre usted y Dios. Exacto. No importando la circunstancia o situación. Por ejemplo, la gente dice, no, porque si somos cristianos tenemos que vestir, ¿verdad? Si somos cristianos somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos que orar como oró Cristo. Tenemos que predicar como predicó Cristo. Tenemos que adorar a quien Cristo adoró. Ahora, ¿y por qué no vestimos entonces como Cristo vistió? ¿Somos cristianos? Una túnica. Ay, no, porque es un asunto cultural. Ah, por si usted no lo sabía, nosotros somos multicultural. Porque muchos vestimos, nos gustan los polochés, otros nos gustan la camisa, otros nos gustan los jeans, a otros les gustan los pantalones cortos. Y así, no tenemos una definición cultural. ¿Por qué? Porque somos una mezcla de mucha gente, de diferentes tipos. Nos mezclamos, no tenemos que ver. Nos mezclamos. Si a un dominicano le gustó una china, se va a mezclar con la china. No va a pensar en cultura, ni en que no lo puede hacer. Hay culturas que sí, pero el dominicano no es así. Por lo tanto, el dominicano se vive alimentando de otras culturas. Y el asunto del vestuario, lógicamente, tiene que ir evolucionando. ¿Qué usted cree de eso, mi hermano? Mi hermano Edwin allá. Bueno, la ropa no es santidad, ese es el tema. Ese es el tema. Sí. Lo primero que yo diría es lo siguiente. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una palabra que la tomamos de una cultura. Exacto. ¿Comprende? Y esa cultura es la cultura hebrea, la cultura judía, de donde vino el maestro, ¿verdad? De donde vino Yeshua, Jesús, como lo conoce la gente. Entonces, si nosotros como creyentes, ¿verdad? Buscamos ser santos, porque hay un texto en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces,
la cosa comienza desde ahí. Eso no, eso O sea, sería un mandato en Levítico. Exacto, Tomado ese texto exacto. del Nuevo Testamento. Si fuera una persona no creyente, no se preocuparía por lo que se va a poner, lo que no se va a poner, se pone lo que le da la gana. Lo que quieras. Comprende, lo que quiera. Entonces, en el caso de nosotros, que somos personas creyentes, que creemos en el Dios de Israel, que seguimos al Maestro, al Mesías, a Jesús, a Yeshua, como lo conozca la gente, nosotros que seguimos al Dios de Israel, somos los que nos preocupamos, o sea, es donde está la preocupación de cómo debo vestir para guardar esa santidad que está en las Escrituras. Entonces, en las Escrituras, específicamente en lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento, y más específicamente en lo que la gente conoce como la ley de Moisés, que en el judaísmo no se le llama literalmente ley, sino la instrucción divina. ¿Entiendes? La instrucción divina, la enseñanza. En la Torá, en la instrucción divina, en la ley de Moisés, como usted quiera decirle, es que se enseña algo con la ropa, y por eso es que se tiene cuidado. Ahora, ¿qué es lo que se dice allí? Dice, no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. Ahí empieza la santidad de la ropa. Entonces, ¿cómo yo estaría quebrantando la santidad de la vestimenta? Poniéndome una ropa, yo como hombre, que sea de mujer. Ahora, esa ropa a la que nos estamos refiriendo, anteriormente, la gente en ese tiempo, por ejemplo, la gente solamente utilizaba vestidos. Los hombres y las mujeres utilizaban vestidos. ¿Qué hacía la diferencia? Bueno, el vestido de la mujer tenía un diseño que resaltaba que era algo femenino. El vestido del hombre tenía un diseño que claramente lo hacía lucir masculino. ¿Entiendes? Lo mismo que pasa hoy con los pantalones. Hay pantalones que son de mujeres, tienen un diseño que obviamente es de mujer. Y hay pantalones que son de hombre. Ahora, yo entiendo algo muy importante y que se aplica mucho más a la mujer, porque nosotros los hombres no tenemos como tanto ese deseo, al menos que sea una persona que esté yendo al gimnasio y que esté, ¿me entiende? Que sea fisiculturista, claro, y eso. Sí. Nosotros no andamos, como que no tenemos esa necesidad de estar luciendo y de estar de que andando semidesnudo, enseñando cualquier parte de nuestro cuerpo. Esa costumbre se da más en las mujeres. O sea, las mujeres son como más inclinadas a eso, y por eso en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, siempre existió algo que se llama el rescato. Una mujer debe vestir con rescato. Y todavía hoy las mujeres judías, que obviamente, aunque la gente no quiera admitirlo, de donde nosotros tomamos las cosas que nosotros practicamos, porque hay personas que tú hablas algo que tenga que ver con el pueblo judío. Ah, no, tú estás judaizando. Tú estás judaizando. Ni siquiera conocen la palabra judaizando. Y no conocen a veces el término. Sí. Porque las cosas que nosotros hacemos para el Dios de Israel, tratamos de hacerla parecida como la hacen los judíos. Porque de ello es que nosotros aprendemos. ¿De dónde? ¿Qué era Jesús? Judío. ¿Qué era Jesús? Judío. Es que Pablo. Dios no es dominicano. Exactamente. Pablo, ¿qué era? Pablo mismo lo declaró en sus cartas. Porque yo también soy judío, de la tribu de Benjamín. Pablo no era ni siquiera de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Digo, yo soy judío. ¿Por qué judío? Porque, bueno, ese fue el nombre, pero ese otro tema que lo vamos, en la próxima clase se va a hablar de eso. En la próxima clase se va a hablar de eso. Pero, exacto. Pero entonces, concluyendo con mi parte, decía, la transgresión en cuanto a la vestimenta, porque dejamos de tener santidad cuando transgredimos un mandamiento. Eso es lo que nos quita santidad. Porque vemos en Levítico 11 y en Levítico 19 y 20 que la escritura habla, donde dice, el texto en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice, sean santos porque yo soy santo. Ahora, cuando usted busca debajo de ese sean santos porque yo soy santo, la cita bíblica, te manda Levítico. Levítico 11 y Levítico 19 y Levítico 20. Ahí es que está. Entonces, cuando usted lee ahí, todo el contexto no está hablando de ropa.
Y lo que dice es, sean santos porque yo soy santo. Pero antes de eso te dice un sinnúmero de cosas que cumpliendo eso es que tú vas a adquirir santidad. ¿Comprende? Ahora, la mujer principalmente, porque como decía, nosotros debemos vestir con recato, pero se da más en las mujeres. Las mujeres tienen el deber, como creyente, ¿verdad?, de vestir rescatadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué es muy importante. Porque cuando una mujer es casada, pertenece solamente a su marido. Y quien debe deleitarse con ella, con su cuerpo, es solamente su marido. Entonces, todo lo que tenga, todo lo que quiera, toda vestimenta que quiera insinuar su cuerpo o que quiera definir su cuerpo para que otros puedan notar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque son bendiciones. Todas esas ropas que quieran resaltar eso. Para saber si nació un martes o si nació un chaval. Todas las ropas que quieran resaltar eso, y si la ropa se viste con la intención de mostrarle eso a otros hombres, pues ya entiendo yo que se está faltando. ¿Comprenden? Ahora, dentro de esa vestimenta, que no va a ser un tema que lo vamos a tratar hoy, también está lo siguiente. ¿Qué considera, por ejemplo, vamos a suponer, qué se considera rescato en el pueblo de Israel? ¿Qué se considera rescato en una mujer? Bueno, que la mujer se cubra hasta aquí, los codos. O sea, que su vestimenta cubra hasta los codos. ¿Hasta dónde? Repítame esa parte. Hasta los codos. Repítamelo otra vez mucho. Hasta los codos. Okay. Eso. Que la blusa, por ejemplo, que use, o el t-shirt, le cubra hasta aquí. Porque ya de aquí hacia arriba se considera ya no rescatado. ¿Comprenden? En cuanto a la falda o al vestido, que sea mínimo a las rodillas. O sea, ya cuando es por encima de la rodilla, cuando es por encima de la rodilla, ya se está, no hay rescate. ¿Comprenden? Porque es que está enseñando una parte que es muy atractiva. Y es una de las razones también por la que está escrito y por la que en la cultura hebrea existe la costumbre de que las mujeres casadas se cubran el pelo. Déjeme dar una pequeñito, con eso que usted dijo de la rodilla, le quiero decir algo, un aporte breve, mire. Y eso tiene un significado. Si usted se fija, las monjas anteriormente, cuando usted mandaba, que eran las que tenían la batuta de la escuela pública, ¿verdad?, exigían la falda ¿hasta dónde? A la rodilla. Eso significa porque cuando la mujer se sienta, sube la falda. Entonces, cuando es un poquito más abajo de la rodilla, cuando sube la falda cubre y no se le permite ver su parte hacia adentro. Exacto, porque también se da lo siguiente. ¿De quién aprendió el catolicismo, por ejemplo? ¿De quién copió? Del judaísmo. Copió del judaísmo. Entonces, muchas de las cosas que se hacen en el catolicismo, que ya ustedes saben que el cristianismo se divide en diferentes denominaciones, como son los pentecostales, los adventistas, los testigos, ¿verdad? Y está el catolicismo, que es considerada por los gobiernos como la religión oficial, o sea, ¿entienden? Como el cristianismo oficial es el catolicismo. ¿Comprende? El que representa a los pueblos hasta ahora, porque lo demás es protesta, porque se protestó, porque no se estaba de acuerdo con muchas cosas que se hacían, pero muchas de las cosas que los católicos hacen, por ejemplo, no son malas, porque son sacadas del judaísmo. Lo que pasa es que como la hacen ellos y nosotros pues estamos... Pero también hay un factor que influye, son también las tradiciones. Ellos tomaron también muchas tradiciones que sabemos que también las tradiciones afectan. Claro, que las tradiciones se salen de lo que está escrito. Claro, no estamos diciendo, por ejemplo, que todo lo que están haciendo está bien. Porque hay muchas cosas como la idolatría que se practica, ¿comprende? Que es una idolatría visible, porque la idolatría no se comete nada más. Es uno de los pecados que no se comete nada más con el hecho, sino con el pensamiento. Si tú crees en tu mente que Dios es más de uno, ya tú estás haciendo idolatría. Por eso es que dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El pecado de la idolatría se comete con el pensamiento, al igual que el pecado del adulterio. Si tú codicias a una mujer que no es tuya, que tiene marido, ya tú estás cometiendo adulterio, aunque no lo haya hecho en la práctica. ¿Comprenden? Entonces, no estamos diciendo, sino estamos resaltando, por ejemplo, porque hay cosas buenas. En cada una de las denominaciones hay cosas buenas y hay cosas que hay que mejorar. Vamos a decirle así, no cosas malas, sino cosas que hay que mejorar.
¿Comprenden? Entonces, terminando mi punto aquí, mi aportación, con respecto al rescato, hay una prenda de vestir que se usa en el pueblo de Israel desde la antigüedad y es el velo, como le decía. El velo que se utiliza para cubrir el cabello, esto se utiliza en la mujer casada. La mujer soltera no tiene esa obligación. Y vemos que el mismo Shaul, Pablo, como es conocido en el cristianismo, habló del velo, habló de cubrirse la cabeza. ¿Comprenden? E incluso con unos textos drásticos que ya eso será para otro tema, porque no es el tema aquí. Exacto. El tema no es el velo aquí. Pero quiero resaltar. ¿Eh? ¿Eso también usaba eso? No, eso no es velo. No, porque es un manto. Es un manto de oración. Mira, cuando Jesús aparece, ejerce su ministerio, ¿verdad? Comienza a ejercer. Ustedes saben que Jesús tenía varios grupos en contra, ¿verdad? Aparecen los fariseos, aparecen los saduceos. Los fariseos tienen mayor, y los escribas, pero los fariseos son los que ganaron mayor protagonismo en cuanto a la controversia con Jesús. Pero estos grupos, todos, creían que eran santos. Pero entonces Jesús viene a ponérsela más difícil. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, mira, por ejemplo, en la ley decía, no tomará a la mujer de tu prójimo. Entonces Jesús viene y le dice, si tú la miraste y la codiciaste, ya, pecaste. Cometiste el pecado. Si tú hablas mentira en contra de tu hermano, ya tú lo mataste. Le dice Jesús a los que se creían santos. Mas sin embargo, ellos creían que solamente asesinato era, materializarlo, matar a una gente. Eso es un punto que quería tocar. El asunto, la mayoría de la gente, de nuestros hermanos que postulan la santidad en cuanto a la ropa, su base fundamental está en el libro de Deuteronomio. El versículo que acaba de mencionar nuestro hermano Edwin, creo que es Deuteronomio 28. Que es donde dice, no vestirá a la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Ahora bien, no lo digo yo, dicen los estudiosos, se estaba dando una situación difícil. La palabra que aparece ahí, que se traduce como ropa, es talí agadol, que significa manto de oración o manto grande. Esa es la ropa que se refiere. Porque según dicen los historiadores, se estaba suscitando un problema de que en el tabernáculo las mujeres, el atrio de los hombres estaba frente al altar de sacrificio. Los hombres tenían el privilegio de ver lo que se hacía en el templo. Las mujeres no, el atrio de las mujeres estaba más lejos. ¿Qué dicen ellos? Que algunas mujeres entraban con talí agadol, es decir, entraban con un manto grande, porque el manto del hombre era grande, al contrario de la túnica, que la túnica del hombre no podía pasarle la rodilla, la de la mujer era lo contrario, tenía que pasar hacia abajo. Entonces el hombre al momento de orar se envolvía en su talí y no se veía. Entonces a eso se refiere como ropa, no se está refiriendo al pantalón, porque el pantalón surge muchos años después. Y surge por una situación y no surge, espérese varón, y no surge por la necesidad de un hombre, surge por la necesidad de unas mujeres. Si usted quiere saber más adelante, pues usted lo deja en los comentarios y le vamos a decir a qué se refería. Seguimos. Entonces, en lo que promulgan el asunto de la santidad y la ropa, no está mal que usted se vista así. Si usted quiere vestir lo más tapado posible, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no está mal. Mal está cuando usted quiere imponerlo hacia afuera. ¿Por qué? Porque nada por imposición es bueno.
ni siquiera la comida por imposición. Cuando tú no quieres comer algo, por más bueno que sea, tú no lo quieres simplemente. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto de la santidad, yo entiendo que sobrepasa, trasciende a temas tan sencillos como es la ropa. La ropa no es santidad. La ropa no es santidad, ¿verdad? Debemos de saber que siempre el Señor, todo lo que le dijo al hombre fue por su propio beneficio. Cuando el hombre va caminando a través de la historia se va dando cuenta que todo lo que Dios le dice al hombre se lo dice por su propio beneficio. No es ni siquiera para beneficiar a Dios. José tenía un tema muy interesante, ¿verdad? Donde José decía que Dios en sí no necesita al hombre. El hombre necesita del Señor. Y bien, en respecto a la santidad, está muy distorsionado, ¿verdad? Por como decíamos, ¿qué es el santo? Lo primero también. ¿Qué es una persona que está en santidad? Bueno, cuando vamos al diccionario nos damos cuenta, ¿qué es el santo? Ser santo es apartado, ¿verdad? Cuando Dios escoge algo y lo aparta para sí. Es lo que nos dice, ¿verdad? Que el Señor es 3 veces santo. Y Salomón después en el templo dice al que habita, ¿verdad? En el cielo de los cielos de los cielos. Y relata que el Señor habita, que hay 3 cielos, ¿verdad? El Señor está 3 veces apartado. Eso es el santo. El mismo apóstol Pablo dice que si no, ¿cómo vamos a estar en el mundo? Porque estamos en el mundo. Y el mundo está en pecado. Ahora, ¿qué es el santo? ¿Qué es el santo? Por eso dice al principio, es una relación con el Señor. Es usted estar apartado de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de muchísimas cosas. Porque hay muchas personas que tienen la manga hasta aquí y otro hasta aquí también. Pero tienen al diablo adentro. Hay personas que tienen un saco de arroz en su casa y el vecino se le está muriendo al lado de hambre. Y son cristianos. Entonces, ahí viene la santidad del verdadero creyente. ¿Qué es el santo? Que si Tito tiene hambre y yo tengo 2 libras de arroz, bueno, varón, sin yo pensé en mañana, vamos a comérnosla hoy. Creyéndole al Señor que Él para mañana va a suplir. Ahí comienza la santidad, que Dios comienza a exigirle al pueblo. No practiquen la práctica de las demás naciones. Eso es lo que comienza, porque ¿a qué viene Cristo? Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, ¿verdad? La ordenanza a través de Moisés. El pueblo no la cumple. Muere Moisés, le levanta a Josué. Mientras Josué dirigía al pueblo, el pueblo estaba bien. Muere Josué. ¿Qué tiene que hacer? Levantarle jueces para que los guíen, porque el pueblo vuelve y se desvía. Lo manda al cautiverio para ir avanzando. El pueblo cuando viene de allá, vienen bien, pero vienen centrados en las leyes de los hombres. Ahora se olvidan de lo que el Señor verdaderamente les enseña. Si el pueblo vuelve y se desvía, ¿qué hace? Entonces ahora es el momento de yo mandar a mi hijo. El padre entonces ahora manda al hijo. Pero ellos siguen vistiendo bien. Siguen haciendo los sacrificios. Porque ¿qué? El pueblo está muy equivocado en eso. Los judíos murieron en el 70 por su templo. Ellos no eran malos creyentes. Ellos eran creyentes fieles. Lo que pasa, ellos estaban celosos por el templo. Cuando Tito se levanta y quieren entrar al templo, ellos mueren. Y por eso la destrucción del templo. Aparte de que hay una profecía que el Mesías habla de eso, por eso tiene un porqué. Ellos mueren. No estaban practicando las cosas bien. Y Jesús viene y le dice a los fariseos necios, limpia primero lo de adentro, para que lo de adentro se refleje por fuera. Porque usted llega a mi casa, varón Julio, le voy a hacer esta pregunta. Usted llega a mi casa, varón, regálame un poquito de agua. Por fuera usted ve el vaso limpio y yo le brindo el agua, pero por dentro el agua hiede. ¿Qué usted hace con el agua? Se bota. Y eso es lo que el Señor dice, y en aquel día apartado de mí, yo nunca lo conocí. Mire, Hay personas que se dicen ser santos y no conocen a Dios. Claro. Nunca han tenido una relación con el Señor. Y hay una diferencia, mire, que Jesús lo divide. Jesús dice, Padre, el Hijo y el amigo. Presenta al Padre, ¿verdad? Al Padre, que eso fue lo que Cristo vino a hacer, una relación entre usted y yo. ¿Pero a través de quién? De su Hijo, de su hermano. Que Él llama a los discípulos mis hermanos. Y dice, entonces viene el Espíritu Santo para que sea quien nuestro amigo. Hace diferencia. Hay personas que no conocen esas 3 cosas.
nunca la han sabido y tienen la manga hasta aquí. Y otros la tienen hasta aquí porque yo lo digo, yo no hago referencia. Si usted quiere vestirse como usted guste, es problema de usted, porque es un asunto también de cuando usted se mire, usted tiene un espíritu que yo creo que es suficiente para que le reprenda y le diga, no, mi hermano Julio, no, Julio, yo no te quiero con esa ropa. Yeah. Y sencillo el hombre cambia, porque ningún hombre cambia a otro hombre. Hay personas que dicen, yo me gané tantas almas. Mentiroso. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Hay un trabajo que el del Espíritu tiene que hacer en ti primero. Varón, entonces mientras más me cubro, más vulnerable soy. Mientras más me cubro, más vulnerable soy. Mientras más te cura. Te cubre. Mientras más te cubre. Mientras más me cubro, más vulnerable soy. Bueno, estamos menos expuestos a los gérmenes y tu cuerpo activa menos los anticuerpos. El programa se llama, ¿verdad? Otra versión. Sí, pero yo quiero, como tú vas a sí, opine usted que cuando yo entre, sí, ya usted sabe. Tengo algo para decir con respecto a lo que estaba hablando nuestro hermano Eudi. Lo siguiente, Eudi se preguntaba o ponía la pregunta, ¿qué es santidad entonces? O sea, si la santidad no está en el vestuario, según el tema, ¿verdad? O sea, no está específicamente en el vestuario. Entonces, sí, porque claro. El apóstol habla del pudor y la modestia. Usted ¿qué es? Ahorita, Edwin, tiene que vestir decentemente. Claro, con pudor, con modestia, con rescato, que es la palabra judía. Rescato. Entonces, ¿qué es la santidad? Y yo sé que tú tienes algo que decir sobre eso, Julio. Tú tienes algo que decir sobre eso, pero yo voy a decir lo que tengo. La santidad, nosotros la vemos como en la definición que dio nuestro hermano Eudi. Ser santo es ser apartado. Para Dios. Es alguien que fue apartado, esa persona quiere santidad. Entonces, la Escritura nos enseña varias formas de nosotros adquirir santidad. Hay una santidad que no depende de nosotros. Y es la principal. ¿Qué es la principal? Sí, pero esa no depende de nosotros. Y esa santidad es la santidad que se adquiere por el llamamiento. Exacto. Cuando el Padre elegía a una persona para que fuera un profeta, esa persona era un santo. Era una persona kadosh, apartada. Y tenía un nivel de santidad porque el Eterno lo eligió a él. Lo separó. Exacto. Siendo el Hijo, el Mesías, enviado por el Padre, cuando él llamaba a una persona, esa persona inmediatamente adquiría un grado de santidad. Por eso en el libro de Revelaciones habla de los santos. ¿Comprende? De los kadosh, de los kadoshim. Porque todo aquel que fue llamado por el Hijo y recibió el llamado divino, ya esa persona es un kadosh, es un santo. Tiene un nivel de santidad. Ahora, va a depender de esa persona elevar ese nivel de santidad. Exacto. O disminuirlo. ¿Comprende? ¿Cómo se eleva? Pues con lo que dice la Escritura que es santidad. Porque, como le mencioné, en Levítico 11, Levítico 19, Levítico 20, habla claramente de lo que es la santidad. Y menciona un sinnúmero de cosas y después dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que dice? Si yo te estoy explicando a ti algo y al final te digo, haz eso y tú verás que tú vas a ser rico. Sí. ¿De qué que yo te estoy hablando? De todo lo que yo te hablé anteriormente. ¿Comprende? Entonces, al final del texto dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden buscar los textos donde se habla de la santidad y si quieren... son muy dados al Nuevo Testamento porque hay personas que no les gusta mucho escudriñar el Antiguo Testamento porque eso es el Viejo Pacto y un sinnúmero de cosas. Pues váyase a donde dice en el Nuevo Testamento, sé santo porque yo soy santo, y debajo de ese versículo busque los textos a los que le está enviando. La santidad está más ya te doy la oportunidad ahora, espérate que yo no he terminado. La santidad está más ligada al hacer que al aparentar. ¿Me entiendes? Está más ligada al hacer que al aparentar. Como yo le decía, la santidad comienza, o sea, la santidad más superior que hay, porque que esa no depende de ti. Y aunque la gente te tenga como un diablo, como te quiera tener, tú eres santo porque recibiste un llamado
y lo escuchaste y lo seguiste. Y prestaste atención. ¿Comprende? Ya eso te hace santo a ti. Y tú puedes decir que tú eres uno de los santos. Ahora, si tú quieres elevar ese nivel de santidad, pues tienes que hacer lo que dice la Escritura para adquirir santidad. La Escritura te dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú eres una persona que te dedica a honrar a tu padre y a tu madre, ya tu grado de santidad se va elevando. Comienza a dispararse. Entonces, los que quieren ser santos, de verdad, porque hay una frase que se popularizó mucho, no sé, por lo menos en las iglesias que yo visité, que yo asistí, y esa frase era la siguiente: sin santidad y amor, nadie verá al Señor. Pero ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice ahí? Pero hay muchas personas que son santos y no tienen amor. No, lo que estoy diciendo que hay un texto que dice sin santidad y amor, nadie verá. No, yo vine a reciar. No voy a continuar. Deme un aporte ahí, mi hermano Julio, le voy a decir algo. Antes comienza el lío mayor en Jeremías 6:16 creo que dice, paraos en los caminos y preguntar cuáles son las sendas antiguas. Todo libro trae un contexto y un acontecimiento. El pueblo, como decía ahorita, estaba totalmente desviado. ¿Y qué era la senda antigua? Lo que el Señor establece en el desierto. Ay. Dios le da ley al pueblo para que caminen, para que compartan su pan con el hambriento, para que no tengan otro Dios que no sea yo, para que tengan una relación, porque el pueblo estaba perdido en Egipto. Cuando viene que el pueblo es subyugado, ¿verdad? Es machacado, ¿qué hacen? Pero ellos primero estaban adorando los dioses de Egipto, y mientras adoraron esos 400 años apartados de Dios, no pasó nada. Pero dice la Biblia que ellos gimieron al Dios de sus padres y él escuchó el ruego. Dice, este es mi pueblo, este fue el de la promesa, el que yo le prometí a mi amigo que iba a libertar. Ven, muchachito, ven, Moisés, liberta a mi pueblo. El Señor lo aparta, lo saca, le da estatuto preciso. De eso es que el profeta está hablando. Porque el pueblo está desviado completamente en la fornicación, en el adulterio. Le dice, el Señor constituye de la obediencia. Vuelvan a la obediencia. Vuelvan al principio. Suelta a tu esclavo, si es hebreo. No podían tomar un esclavo hebreo. Y al 7º año tenían que libertarlo, si era hebreo. Y ellos lo tenían machucado. De eso es que el profeta le está diciendo. Vuelve al principio, lo que Cristo siempre, si usted se fija, el Señor siempre le exigía al pueblo. Pero en el principio, el Señor marcaba un principio, un comienzo, donde se le dio un mandato y un estatuto. El problema es que con el asunto de la santidad, todos los textos, usted podrá crucificarnos. Hoy trae mucha letra. Pero nosotros estamos aquí, ahí están los comentarios, usted puede decir lo que usted piense. Pero hay que hablar con la verdad. Todos los textos que se usan para defender la santidad que hoy en día conocemos, entre comillas, son sin contexto y son teológicamente tan desvirtuados. Lo primero es que la santidad no es un asunto de este plano. La santidad no corresponde a un plano humano. Hay que entenderlo así. ¿Por qué? Dios, cuando llama a Jeremías, dice que te conocí antes que te formase. Y después le dice, te santifiqué. Pero ¿y cuándo sucedió esto? Es decir, nuestra santificación, nuestra santidad, no depende de lo que nosotros hagamos en este plano. Me explico. Si tú eres santo, tú vas a caminar como santo. ¿Y qué significa santo? Según lo que hemos dicho, estar apartado para un servicio a Dios. Pero esa palabra tiene otra connotación. Único. Cuando Dios te escogió, tú eres único para eso. Entonces, partiendo de ahí, cójanme la pista. Podríamos decir, oigan esto. Otra versión. Si la santidad es estar apartado para Dios, entonces Dios está por encima de la palabra santidad. Dios no es santo. Dios está por encima de la santidad. ¿Por qué? Escuche esto. Eso que se dice que 3 veces santo. Escuche esto.
Dios toma, ¿no es verdad?, esto de la santidad para poder marcarle un parámetro al hombre. Porque Dios no puede separarse de nada porque Él es todo en todo, dice la Biblia. Él lo llena todo en todo. Entonces, ¿de qué se va a separar? ¿De qué se va a apartar? ¿A quién se le va a apartar? ¿A quién? Si lo llena todo en todo. Es decir, la santidad que Dios habla, que Dios habla, la santidad de la que Él habla, es para exigirle al hombre de que pueda caminar conforme a lo que Él pide. Entonces, Él no encontró en ningún hombre esa santidad que Él buscaba. ¿Y quién la satisfició? Su Hijo. Su Hijo vino y le dio la satisfacción que el Padre necesitaba. ¿Por qué? Porque Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él iba a cumplir con todo lo que el Padre había establecido. Entonces, otra cosa, la santidad. Hemos vivido varios modelos de santidad. Paso a explicar. Vino el primer modelo de santidad. Lo heredamos de Puerto Rico. Llegaron, nos evangelizaron. Esta gente que vinieron con camisa manga larga, con corbata, pantalones grandes, anchos, finos. Las mujeres vinieron con faldas largas, con moño aquí. Lógicamente adquirimos lo que vimos. No solamente escuchamos, sino también reprodujimos lo que vimos. ¿Verdad? Vino ese modelo, comenzó ese modelo falló. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a ver. ¿Cómo? ¿Ese modelo qué? Falló. ¿Por qué? La gente veían a las hermanas con la falda larga, pero ya usted sabe, con ciertos problemitas, y la gente decía, no. Entonces, ese modelo dejó de ser atractivo. Surge el segundo modelo. Y vienen entonces los que le dicen modernos. Los modernos vienen a enseñarle a la gente de que se puede vivir en santidad usando pantalón, usando arete, usando maquillaje. Comenzó a funcionar, pero falló también. No. ¿Qué me está diciendo usted? Falló porque entonces entró el libertinaje. Entraron las depravaciones. Vamos al tema, la ropa no es santidad. Entraron los pecados porque fue tanta la libertad que se convirtió en libertinaje. Viene el otro modelo, los modestos. ¿Cuáles son los modestos? Los que están entre el primer modelo y los modernos. ¿Qué hizo este modelo? Tomó de los conservadores lo bueno, lo que le convenía, y tomó de los modernos algunas cositas para no exagerar. Y se popularizó mucho el término todo en exceso hace daño. Esa fue una de las bases fundamentales. Y de todo se cogía un chin de los conservadores, un chin de los modernos, y nos mantenemos ahí en el medio y pecamos un chin como los modernos y nos santificamos un chin como los conservadores. Somos un chin cimosos como los conservadores, pero somos libertinaje, usamos el libertinaje también como los modernos. Y así se fue mezclando. ¿También falló ese modelo? No. ¿Por qué? Porque la gente entonces comenzó a entrar en una frialdad. La gente comenzó a ser tibio, como dice la palabra. Ya no era ni frío ni era caliente. ¿Qué pasa? Ha surgido otro modelo más de santidad. Este vino y tomó el primer modelo, pero lo llevó a un grado superlativo. Lo llevó a un grado superlativo. Este vino con todas las exageraciones que usted puede imaginarse. ¿Y cuál es el modelo? No vamos a mencionar su nombre porque aquí en este programa no vamos a darle payola a nadie, pero usted lo sabe. Y están en las redes y hacen más daño que bien. ¿Por qué? Lo puedo decir con toda seguridad. Porque más que edificado la gente lo está tomando para divertirse, para entretenerse.
Y ellos han caído en la ola del faranduleo. Sí. Ahora, ¿qué modelo funciona? Usted me preguntará, pero hermano, ¿y cuál es el modelo que funciona? Jesús le dijo a la samaritana, he aquí la hora viene y la hora es. ¿Qué le está diciendo? La hora viene y la hora es. Es decir, que ahora y de ahora en adelante, el Padre tales adoradores busca, que le adoren como, en espíritu y en verdad. Pues te me está dando la razón. No se está hablando de un asunto que tú tienes que someterte a un sistema para tú ser santo. Estamos hablando de una conexión con el Padre. Cuando tú te conectas con el Padre, por más que la gente puede decir, no, que ese es un liberal, pero tú sabes que tiene tu conexión con el Padre. Pablo dijo, cada quien, ¿verdad? Esté consciente en sí mismo. Esté consciente en sí mismo de lo que hace. Cuando está hablando de lo que hacen diferencia entre días, que sí o qué, que hace esa aclaración. Cada quien esté consciente en sí mismo. Si tú estás consciente que tú tienes tu conexión con el Padre, que hoy en día es el modelo que más funciona, tú conectarte con tu Padre, sin someterte a ninguna rigurosidad. ¿Por qué? Si Él te santificó, Él te justificó, te eligió y te glorificó, todo te lo dice como. Es decir, ya Él lo hizo. Y usted dirá, pero ¿y entonces, varón? Vivamos con el conocimiento de que ya Él hizo todo eso por nosotros. Si vivimos así, vamos a vivir una vida apartada y en santidad. No es que vamos a vivir una vida de libertinaje porque ya Dios me santificó. No, es lo contrario. Como ya Dios me santificó, yo tengo que vivir como un santo. Usted no ve que antes le decían, los inconversos pero los evangélicos creen que son los únicos que se van a salvar. Yo tengo que creerlo. Tengo que creerlo porque ya soy salvo, no es que me voy a salvar. Según la Biblia, ya soy salvo. Es lo mismo con la santidad. La santidad es igual. ¿Usted sabe cómo es igual la santidad? A la riqueza. Usted dirá, ¿cómo así, varón? Claro, porque mire, está el rico, ¿verdad? Y está el que presume de rico. El que presume de rico le hace creer al pobre que es rico. Pero el que es rico de verdad no tiene que presumir. Así mismo la santidad. Cuando tú eres santo no tienes que presumirlo. Cuando tú eres santo no tienes que exhibirte como santo. Simplemente tú has sido santificado por el Padre. Y ya, no tienes que aparentarlo. Simplemente eres santo. Es que es un asunto de relación. Era lo que yo te decía ahorita, que esa santidad a la que tú te estás refiriendo es la que no depende de nosotros. No depende de ti. La que rehúsa, la que le dijo a Jeremías, la que el mismo David dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué embrión que vean los ojos de Dios no va a ser santificado? En tu libro fueron escritas todas las cosas. Entonces nosotros creemos que por lo que hacemos estamos cambiando la voluntad del Padre. Varón, hacemos lo que hacemos. Entonces nosotros somos, ¿usted sabe qué somos nosotros? Actores. Ya el guión está escrito. El guión ya está escrito. No importa. Oye, no importa lo que tú hagas, dice la palabra que no le vamos a poder añadir 1 centímetro a nuestra escritura. Entonces mucha gente, y aclaro, no está mal, mucha gente orando mucho, ayunando mucho, haciendo mucho silicio para ser santo, vistiéndose lo más bien que después. Entonces cuando tú haces eso, tú pones en tela de juicio a tu Padre. Pues entonces tú le estás dejando decir a Dios que Él no te santificó, que tú tienes que hacer tu esfuerzo para santificarte. Cuando la Biblia habla de santificación, te está diciendo, ya Dios te eligió, ¿verdad? Ahora mantente en el lugar donde Él te puso. Sería una falta es un asunto de cuidado. Mantente en el lugar que Él te puso. Dios te eligió a ti. Por ejemplo, los instrumentos en el templo eran apartados, eran santificados para la ceremonia del templo, ¿verdad? No se podían usar para otra cosa.
Entonces, si Dios te eligió a ti para hacer algo, no te uses tú para otra cosa. Porque entonces inmediatamente vas a perder la santidad, no importa la ropa que te ponga, ni lo que hagas. No importa. La vas a perder. Amén. Hay una parte que no es muy llamativa. El apóstol Pedro, que yo con cualquiera me paso la trompa por el apóstol Pedro. ¿Cómo? Ese es mío de los míos, el apóstol Pedro. Trompa santa, ¿verdad? Claro, usted sabe, es un término de decir. Pero el apóstol Pedro hizo algo que el creyente tiene que tener cuidado. Y después él mismo lo revela. Pedro dice, a Pedro se le da un mandato de ir donde Cornelio. Cornelio era un santo del Señor y Pedro no lo sabía. Porque Cornelio era gentil. Pero ya Cornelio hacía acciones de santo. Cornelio oraba, tenía una relación con el Señor que muchos no la tenían. Sus limosnas llegaron al cielo, movieron el corazón del Eterno. ¡Wow! Pero este hombre, tremendo. Ve allá. Ve donde él. Dice Pedro, hablando, ¿verdad? Que cuando él llegó, el Espíritu, que es lo que confirma. Hoy en día el Espíritu confirma que esas personas son de Él. Y yo lo rechazo por cómo lo veo vestido. No, ese tiene el diablo. Pero el Espíritu Santo está diciendo que le pertenece. Y dice Pedro, ¿quién era yo para negarle el agua? Si ya el Espíritu está en Él. Estoy yo por encima del Padre. Estoy yo por encima de Cristo, que le dio el Espíritu. Pero me llama la atención, Pedro observa todo este círculo, ve con sus ojos. Pero dice el apóstol Pablo que Pedro, cuando llegaban los judíos, se separaban. Doble moral, hipócrita. Cuando estoy con mis hermanos, judíos, somos judíos. Pero cuando llegaron, espérate, que tú eres un mundano, un liberal, tú tienes el diablo. Entonces, varón, ¿por qué nos gozamos tanto con las canciones de Nancy Amancio? Y una sierva que está Eso a mí me tiene que confundido. Una sierva que está derrizada no puede predicar en mi iglesia. Pero la canción de ellos suenan en mi iglesia. Pero las canciones de Nancy Amancio, excúsenos, Nancy Amancio, que la mencionemos. Si no, porque es decir, la mayoría de artistas cristianos pues usan todo eso. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y cómo es que tú me dices a mí, mire, yo voy a invitar a tal persona? No. A esa persona no, porque usa barba. A esa persona no, porque se desriza. Porque se hace raro. Entonces, oye esto. Nosotros no vamos a tal iglesia porque nos contaminamos. Pero ¿y tú no te has detenido a pensar que tú me puedes contaminar a mí con tu ignorancia? Sí. ¿No te has detenido tú a pensar? Y es un virus fuerte. Con tu ignorancia. Oye esto, a ti, pseudosanto, oye lo que te voy a decir. ¿Qué problema? Aleluya. ¿Quién puede estar gente ahí? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hasta yo llevé. Mira, cuando tú caes y te pones en la posición de juez, ¿tú sabes qué señal tú le estás dando al cielo? Es decir, que la agencia divina que Dios tiene para juzgar las acciones de los hombres no está funcionando y tú entonces tomaste el papel. Ay, padre. No Eso sabes, es lo que tú estás diciendo. No sabes tú, hombre, Y otra que lo que cosa. juzgas a tu hermano te juzgas a ti mismo. Y mira otra cosa. Jesús le dijo, antes de tú sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca la viga que hay en tu ojo. La palabra que se traduce, que se usó ahí de viga, es la misma palabra que usó Jesús cuando le dijo de la levadura de los fariseos. Cuando habló de la levadura de los fariseos, es la misma palabra que se usa para viga. Escuche, pero cuando esa palabra se traduce como que, como hipocresía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que era que hacían los fariseos? Eran sepulcros blanqueados, pero ellos veían el mal
Un ejemplo, yo veía la paja en el hermano como una viga. Y la viga la tenían ellos. Cuando tú dices, no, ese no se puede parar en mi púlpito porque anda en poloché, porque no se pone media, porque usa barba. ¿Y quién eres tú? Saca esa viga, que esa viga te está haciendo a ti ver la cosa más grande de la cuenta y no te está permitiendo ver lo que realmente hay en esa persona, que es lo que Dios quiere. Entonces hoy, si tú me viste a mí bien vestido, Dios te bendiga, ministro, y mañana, como yo no le doy mente a eso, te paso por el lado en pantalones cortos, ¿cómo está? Así no. Eso no es santidad. Claro que no. Eso no es santidad. Al contrario, la santidad también, por si no lo sabían, la santidad también es tu caer y levantarte. Porque el que cae y se queda caído pierde la santidad. No, hermano Edwin, padre. Y Bueno, ya. Una palabra, No se te quede yo. Bueno, Aleluya. eso me está al final, varón. A los No, que están errados. en ese conclusión, sentido. mi conclusión sería la siguiente. No está mal vestir rescatadamente. Y como le dije, principalmente las mujeres, porque las mujeres son más de oír. ¿Comprende? Una mujer cae más fácil por el oír, por lo que oye de un hombre, por los piropos. Pero nosotros los hombres caemos más fácil por la vista. ¿Comprende? Por eso que la mujer tiene que cubrirse, porque los ojos del hombre son peligrosos. ¿Comprende? O sea, el hombre se enamora más por lo que ve, la mujer por lo que escucha, y por eso es que se es más estricto con la vestimenta de la mujer que con la del hombre. Entonces, mi exhortación es que se vista con rescato. Si estamos tratando de agradar al Creador, de buscar el Dios de Israel, ser seguidores del Mesías, pues se debe vestir con rescato. Ahora, sin irse al extremo y sin juzgar, como dijo el hermano. O sea, no nos corresponde a nosotros juzgar. Si nosotros vemos a alguien que nosotros entendemos que está vistiendo indecentemente o una forma muy inadecuada, pues entonces nosotros le podemos aconsejar a esa persona, pero no decírselo a otro. La llamamos con el amor en el Mesías, ¿verdad? Y le aconsejamos, le decimos, mira, es bueno que te vistas, pero no nos corresponde a nosotros juzgar. ¿Comprenden? Ser los jueces. El trabajo de nosotros es, pues, aconsejar. Sobrellevar, soportándonos los unos a los otros. Entonces, ya que esta es mi parte, voy a anunciar el próximo tema que vamos a tener. No sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal, los que no se han suscrito y están viendo este video que es de bendición para su vida. Suscríbanse. Cualquier comentario que ustedes tengan sobre este tema lo pueden dejar en los comentarios. Y el tema que tenemos para la siguiente semana, para la próxima semana, es el siguiente. En la escritura aparecen términos como Jacob, la casa de Israel, la casa de Judá, y a veces la gente, Efraín, a veces tú no entiendes de quién es que está hablando. ¿A quién es que le está hablando el profeta cuando dice, habla a la casa de Israel y dile? ¿A quién le está hablando? ¿Quién es la casa de Israel? O habla a la casa de Judá y dile. O sea, son términos que nosotros encontramos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Entonces, el tema de la semana que viene va a ser la casa de Judá y la casa de Israel, que se empieza a mencionar así después de Salomón. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué es la casa de Israel? ¿Y qué es la casa de Judá? ¿Y por qué el pueblo de Israel hoy no se llama el pueblo de Israel, sino el pueblo judío? ¿Comprenden? Esos son temas que lo vamos a ver ahí. Bueno, Shalom. un mensaje final. yo concluyo siempre con lo mismo. La santidad no está separada así. Sin palo, ya. Ya, sin palo. Yo comienzo siempre diciendo, la santidad no está separada del amor. Nunca. Porque hablamos y no tratamos ese puntico. Mire, el Señor dice, a mí me llama mucho la atención, que el apóstol Juan dice, el amor cubrirá multitudes
de pecado. Y la Biblia nos enseña que Dios no tiene amor. No. Dios es amor. Yo por ignorancia cometo un acto inadecuado, de así decirlo, pero si actúo en amor, ese amor, Dios lo ve. El Señor dice su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El cristianismo, el evangelio se trata de amor y relación con el Señor, de nada más. Todo lo demás es añadidura del hombre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Por último, ya. Miren, mis hermanos, si usted viste así, si a usted le gustan su falda a los tobillos, usted como hembra, si usted es varón de Dios, usted le gusta mucho, es decir, usted entiende que solamente debe de vestir con camisa manga larga, amén. En ningún momento hemos dicho que eso es malo. Definido. Malo es usted creer que el que no lo haga está en pecado y es del diablo. Siga así y gócese usted y ame a los demás. Ame a los demás como sean los demás. Amén. Recuerde usted, cuando Pablo habla de pudor y de modestia, ¿qué es el pudor? Usted tiene que entender que el pudor es cuando ya mostramos parte de nosotros que deben de estar cubiertas. Eso es pudor. Y modestia. Modestia es tú vestir de acuerdo a tus ingresos. Tú no puedes vestir por encima de tus ingresos. Eso es modestia. Si tú eres modesto en cuanto a lo económico, tú debes de vestir de acuerdo a tu posición económica. Y no aparentar una cosa que no es también en la vestimenta, porque vas a provocar a pecado a otro. Entonces, el asunto de la santidad nos lleva mucho a caer en el error de juzgar a los demás. Tratemos de no caer en ese error. Y recuerden que cada quien tendrá que dar su cuenta a Dios. Si usted en algún momento llega a entender que alguien está mal porque es diferente a usted, estése tranquilo, ámelo y espere que venga el juez y lo decida. Dios le bendiga. Shalom. Buenas tardes, buenas noches. Y la paz de Cristo sea con ustedes. Esto fue otra versión.